Bienvenida, bienvenido a esta charla magistral de multidimensionalidad humana. Me vas a ver mirar mis apuntes varias veces porque esta conversación es tan amplia que podría irme sin límites a cualquier lado, así que me voy a estar guiando con esto. Y quiero abrir esta reunión invitándote al análisis. ¿Por qué es importante, por qué es relevante que nos reunamos en torno a este tema, al tema de la multidimensionalidad humana? Para mí, una de las cosas más importantes que tiene la conciencia de nuestras múltiples dimensiones es que, si te fijas, las personas que llegan a consulta llegan por un sufrimiento, por una incomodidad. Si te fijas, la raíz de esa incomodidad comparte un factor común. Y este factor común es la ilusión de separación. Es sentirnos aparte. Me duele el corazón porque mi amor terminó conmigo, entonces su amor está allá y mi corazón roto está acá. La abundancia está disponible para otras personas, pero yo estoy acá en la carencia y la abundancia está allá, separada de mí. A lo que lo lleves, te vas a fijar que hay una constante, que es esta ilusión de separación, de sentirme aparte, de sentirme diferente. Cuando nosotras le devolvemos, primero nos devolvemos y le devolvemos a nuestros clientes la visión global de su naturaleza, esa ilusión de separación queda al descubierto. Y ahí es por donde entra la medicina. Entonces, ¿es posible siquiera esta separación? ¿Qué tan real es? Y si no estamos separados, y si es el éter que nos mantiene reunidas y juntos de alguna forma, ¿qué es el éter? Según las investigaciones más actuales, el éter es como la explicación cuántica de las experiencias místicas. Experiencias místicas como el nahual, que es cuando los chamanes encarnan a su animal en el plano astral. Eso todo está sucediendo en el éter, que es como esta espuma cuántica, donde podríamos adquirir ciertas cualidades o formas según nuestra intención. Hay gente que está más entrenada, que naturalmente vino con más habilidades para hacer esto. Pero bueno, esas son experiencias místicas. En la charla que vamos a tener con Juan Pablo te vamos a explicar mucho más de esto. Por mientras te abro preguntas. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la práctica terapéutica? O sea, ¿por qué nosotros terapeutas, tenemos que estar hablando de esto hoy? Y es por varias cosas. Primero, porque amplía la visión de lo que realmente somos y de lo que tus clientes son. Eso lo que va a generar es más campo como de acción para hacer. Si lo que yo entendí que tenía que ser no está haciendo, viene el sufrimiento. Si a lo que yo entiendo que tengo que ser, le abro más puertas, que no sea una, no quiere decir mucho, porque hay más puertas, hay más posibilidades, y eso inmediatamente al ser humano lo alivia y echa a andar el motor de la creatividad, de la creación y del propio poder. Y esa es otra de los puntos importantes que me surgen de esta conciencia de la multidimensionalidad. Empoderar a alguien, que hace unos años viene siendo un tema así como súper en boga, no tiene que ver solo con su poder en el contexto social, que es súper importante. Empoderar para mí realmente tiene que ver más con desempañarle los ojos a las personas respecto de sus propias capacidades. Y esto me lo vas a encontrar diciendo un montón, porque el estilo de terapia que hoy estoy compartiendo contigo no es para que tú seas la mejor terapeuta, no viene de yo ser la mejor terapeuta, viene de un compromiso estrecho con la humanidad y su evolución. Y la humanidad y su evolución lo que necesitan es amplitud, es la visión completa de este misterio que somos.
Cuando le recuerdas a alguien que no solo es su autobiografía, que es mucho más que eso, lo que estás haciendo es acompañando a sanar un trauma que está muy inscripto en sus tejidos, muy impregnado. Muchas de las personas viven en el post-trauma, que aún así es la identificación del trauma. La medicina cuántica nos lleva a observarnos más allá de la biografía, y esto es súper interesante y lo he observado hace años en la práctica clínica, cómo amplía la visión del yo soy, desde el donde yo me paro al mundo. Bueno, es muy amplio esto. Y por otro lado, lo interesante que tiene la comprensión de la multidimensionalidad es es una buena aventuranza para nosotros como terapeutas, de la manera en que podemos empezar a descansar más en el vínculo y en la capacidad intrínseca de autosanación que tienen las personas con las que trabajamos. Esto inmediatamente, si lo entiendes bien, debería bajar los niveles de ansiedad como terapeuta. No es que tengo que ir yo presentarme y tener todas las respuestas. Hay respuestas que yacen ocultas en las dimensiones de la anatomía oculta de las personas con las que trabajamos. Entonces yo no tengo que inventar o estudiar todos los diagnósticos y tener todas las respuestas. Lo que yo tengo que hacer es afinar y afilar el ojo con que estoy observando el misterio humano de mis consultantes. Te lo digo lento para que entre en ti. Esto es lo que hacemos. La multidimensionalidad, la clase que te voy a presentar, es la teoría que necesito que empieces a llevar a la práctica. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Es a desempañarnos los ojos, a limpiar un poco el cristal y empezar a ver la vida como lo que es. Si te pones a pensar, tus sentidos te van a mostrar una parte, una fracción de la vida súper estrecha respecto de lo que realmente es. Si no, por ejemplo, serías capaz de ver rayos X, infrarrojos, ultravioletas. Todo eso está disponible, está ocurriendo todo el tiempo, pero nosotras no podemos verlo con los sentidos humanos. Ahí inmediatamente la medicina alopática y el sistema reduccionista se cae en pobres y tristes pedazos, porque ya la realidad no es más eso que es cuantificable y visible, sino que abarca un espectro mucho más amplio que nuestras capacidades perceptivas. Mi invitación es a recordar que nuestros sentidos son estrechos, que la realidad es mucho más grande de lo que podemos ver y sentir, y que nuestros clientes son más que la autobiografía que nos traen cuando se presentan a sesión. Y que lo que va a sanar las heridas, las incomodidades, las crisis de estas personas no es exclusivamente lo que nosotros compartamos con ellos, sino el reconocimiento de sus propias capacidades. Recuerda que para ser terapeuta y hacer un buen trabajo, las personas no pueden depender de ti. Esto es clave. El estilo terapéutico que yo hoy te estoy compartiendo es un estilo que busca empoderar a las personas desde su potencial intrínseco, no que vengan a nosotras toda la vida. Es un gesto profundo de humildad. Te dejo con esta invitación y te recuerdo que la verdadera ayuda a la que podemos aspirar a ser en la vida de otras personas es recordarles que son una parte del gran todo, una encarnación más del gran misterio. Cuando nosotras nos enfocamos en compartir esta visión, nuestros clientes van ampliando su capacidad de existencia en este plano vital y van haciendo espacio y fortaleciendo el músculo para evitar esto, que es a lo que vinimos, si no estaríamos en otro lado. Esta es la invitación a recordar que somos un fractal más de infinita luz en estos infinitos multiversos. Entonces, lo que vamos a hacer nosotras en terapia es todo el tiempo estar haciendo la visión entre el macro y el microcosmos.
lo que pasa dentro de una célula de mi cuerpo es lo mismo que está pasando en una galaxia cercana. Lo mismo que está pasando, los rayos de una tormenta eléctrica son los mismos que están ocurriéndose en la sinapsis entre dos neuronas de nuestro cerebro. Está tan estudiado que hoy acá en este espacio no me voy a poner a debatirlo. Si tienes ganas, adelante. Yo te estoy compartiendo lo que a mí personalmente me parece muy necesario para una práctica terapéutica. Entonces, ¿qué es la multidimensionalidad? Ya entendimos que está muy bueno, que es necesario, pero ¿qué es? Multidimensionalidad. Multi de múltiples. Y en estos múltiples, ¿cuántos son? ¿Infinitos? ¿Varios? ¿Muchos? ¿Qué tanto espacio hay dentro de ti para vincularte con un misterio que es infinito? Y si de estas múltiples dimensiones, ¿dónde habitan estas múltiples dimensiones? La dimensión del cuerpo físico habita en el 3D, en este plano vital o plano denso. El resto de las dimensiones, ¿dónde está? ¿Cómo podemos acceder? Estas preguntas me interesa que empiecen a catalizar tus pensamientos en la dirección del misterio. Eso te va a llevar hacia la curiosidad como estado natural. Y es imprescindible esa cualidad si quieres ser terapeuta. Por ejemplo, ¿dónde está la mente? Es una pregunta súper interesante. Si te gusta filosofar, ojalá le des tiempo. Y es que, ¿dónde está la mente? Muchas personas se aferran a defender de que está en el cerebro. Todo este procesamiento psíquico ocurre acá. ¿Hay algo de eso? Sí, evidentemente sí. Los Vedas, en las culturas ancestrales, plantean que la mente empieza y termina en el corazón, rodeada de este musculito del timo, entre todos los nadis y canales físicos y sutiles que acá confluyen. Acá dicen que está la mente. Actualmente yo integro estas dos formas y entiendo que la mente es un proceso físico, psíquico, espiritual. Quiere decir que habita en todas estas dimensiones. Ahora te voy a compartir las láminas que te van a mostrar un poquito de la teoría de lo que te estoy contando. Bueno, ser multidimensionalidad. Ser multidimensional. Bueno, acá te dejo una cita y vamos a empezar con esta charla. Multidimensiones, múltiples. Acá vas a ver pruebas científicas que el mundo material no existe de manera separada, sino que está envuelto en un océano de ondas electromagnéticas que determinan el curso de los seres vivos. En la medicina cuántica, a este océano de ondas electromagnéticas le llamamos espuma cuántica. Y la espuma cuántica es lo que le da forma a la materia. Digamos que una dimensión alimenta a la otra y viceversa. El cuerpo es considerado la parte exterior del hombre, es decir, su aspecto frágil. Es súper interesante eso. Es como a lo que más nos aferramos, desde lo que más nos identificamos, y es lo más frágil de toda nuestra experiencia humana. Esta va a ser la dimensión que requiera la nutrición, el descanso, la comida. El alma es la que da vida al cuerpo. Hay otras personas que alma y espíritu lo toman como sinónimos. Te tengo que avisar de esto, que seguramente ya lo sabes. Y es que todo lo que vayamos a ver hoy día por separado no es más que una misma sinergia que solo puede ser separada en la teoría. En la práctica, esto es un gran todo junto. Entonces acá el autor menciona
que el alma es lo que le da vida a nuestro aspecto psíquico y se rige por 4 elementos. Son los sentimientos, la emotividad, los pensamientos, que sería el intelecto, y la voluntad. Es como eso, el ánima, lo que alimenta y da vida al cuerpo físico. Y el espíritu lo vamos a considerar como esa deidad que vive en cada una de nosotras, que después en imágenes vas a ver que es pura luz, básicamente. En el encuentro del martes te vas a dar cuenta de cómo mientras vas haciendo como un zoom out de estas capas, con lo que te encuentras es un gran biofotón de luz, solo luz. Eso es lo que somos. Y esa luz, que es toda potencia, que en sí misma guarda todo el misterio y toda la capacidad de manifestar ese misterio, a eso también le llamamos Dios. En las múltiples dimensiones nos da la capacidad de múltiples abordajes. ¿De qué sirve saber que somos múltiples, que habitamos en múltiples dimensiones? Sirve terapéuticamente para poder distinguir, evaluar y tratar las múltiples dimensiones desde múltiples abordajes. Te voy a contar un poquito acá de las 7 dimensiones que podemos identificar desde la teoría. Las 7 dimensiones, que también son 7 las capas del aura, 7 son las capas que ponían los egipcios en sus tumbas. El número 7 como capas o dimensiones se repite a lo largo de la historia de la humanidad en todas partes del globo. Y la primera es nuestra naturaleza original, que es el silencio, el vacuum, al que por cuestiones lingüísticas hemos llamado vacío, pero que en realidad no está vacío, entonces le vamos a llamar silencio. El silencio fue el escenario de la creación, donde por primera vez rebotó un sonido que con su frecuencia y vibración dio origen a los siguientes elementos. Pero el primero, la semilla original de donde venimos los humanos, es del silencio. Y si te fijas, todas las personas en estado de equilibrio podemos disfrutar del silencio, y no solo disfrutar, sino de que es algo que vamos a estar buscando constantemente, porque es una manera de volver a la fuente. Son el principio y el fin de la totalidad humana. El ser surge y termina en el silencio. La dimensión biológica es la que consideramos como cuerpo. Es la que yo te decía que es la más frágil de todas. La dimensión del cuerpo, la dimensión biológica, es la que nos va a pedir y nos va a dictar, por ejemplo, los 3 pilares de la salud: alimentación, sueño y vigilia y ejercicio físico. Los pilares de la salud recaen básicamente en la dimensión biológica. Se dice desde el paradigma que nosotras venimos, que es biomédico, medicina alopática, que es la más imperante actualmente, se dice que la dimensión biológica deviene exclusivamente del genoma, o sea, del ADN. Actualmente ya se sabe que los campos morfológicos, o sea, lo que le da forma, ya sea al cuerpo, está determinado no solamente por el ADN, sino por una especie de ADN cuántico. Este ADN cuántico se conforma en base al intercambio de información que estamos teniendo los cuerpos todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Con qué se está relacionando este campo de información? Con las otras dimensiones que te voy a contar ahora. Algo importante a saber de la dimensión biológica
es que tiene mucho que ver con el establecimiento de la identidad. Si nací en un cuerpo de hombre, si nací en un cuerpo de mujer, cisgénero, eso ya va a marcar desde el inicio una identidad. La dimensión ecológica le da todavía más peso a esta identidad, de manera en que si nace un hombre en India, con sus rasgos, con su idiosincrasia, va a tener una identidad a que si nace una mujer en el sur de Chile, con otro cuerpo, otro contexto sociocultural ecológico que va a devenir en una identidad también distinta. Quiere decir que la identidad no solo deviene de la autobiografía, sino de elementos que exceden a nuestra voluntad. La dimensión ecológica se da en varios planos, digamos como en varios niveles dentro de la dimensión ecológica. Vamos a tener un microsistema donde las personas nos rodeamos a diario, el verdulero, la gente de tu trabajo, las profesoras del jardín de tu hijo, etcétera. O sea, lo que veas todos los días, tu familia, las personas con las que vives, son como tu sistema más cercano. Y así, las personas que ves una vez al mes van a estar un poquito más lejos hasta llegar a un exo-macrosistema que tiene que ver con políticas públicas y más arriba las políticas globales que rigen a las personas como personas, que no es lo mismo que seres humanos, pero eso lo podemos dejar para otra charla. La dimensión cognitivo-emocional es lo que yo en terapia denomino como mundo interno. El mundo interno está dado por un gran misterio. Y lo vamos a ver manifestado en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en los filtros que tenemos para relacionarnos con la vida. La fenomenología existe en la dimensión cognitivo-emocional. Y esta se está vinculando todo el tiempo con la dimensión biológica y la dimensión ecológica. Se ve que es una danza y no es que son capas separadas, sino que se interrelacionan todo el tiempo, que una nutre o desnutre a la otra. La dimensión interpersonal, como en la dimensión ecológica que te estaba mostrando, va a cambiar según qué tan periódica o frecuente sea tu relación con otros y otras. Esta en la dimensión interpersonal es donde más se ve, y díganme si no, es una de las grandes motivos de consulta de las personas que llegan a terapia. Terminé con alguien, empecé con alguien y me siento ansiosa, me separé recién después de un montón de años, la crianza de mis hijos se me está yendo de las manos, los problemas con mi mamá siendo adulta me siguen generando obstáculos en mi vida, vínculos, todo el tiempo estamos en vínculo. Mientras más ciegas seamos a la naturaleza vincular, más difícil va a ser poder sanar. Por eso es que te cuento cada una por separado, porque necesito que las puedas ver. Tal vez no vas a ser experta en todas, pero que al menos puedas verlas, te va a dar otra comprensión del fenómeno que tienes adelante. La dimensión comportamental son las acciones que emprende el ser humano interna y externamente. Aquí esto a mí me suena mucho como a la ética y a la moral. Además de todas las conductas y patrones que se empiezan a fijar por la repetición, hábitos, creencias, religiones. En esta dimensión de lo que hacemos yace la moral. No existen personas amorales, pueden ser personas inmorales, si se quiere, porque sería que están fuera de la moral impuesta. Amoral no existe porque es sin moral, y moral viene de morada, del lugar donde nosotros entramos como a descansar. Yo me lo imagino como una cuevita donde el oso entra a dormir. Todas las personas, todos los mamíferos tenemos una morada.
El ser humano en su morada psíquica experimenta lo que entiende como correcto o como incorrecto. La moral de los seres humanos también tiene estadios, así como el ciclo vital. Por ejemplo, para no irme tanto, los niños, cuando recién están aprendiendo a socializar, se van a comportar bien para evitar ser castigados o para conseguir el premio de portarse bien. Quiere decir que portarse bien está sujeto a una experiencia externa subyacente a los resultados de mi comportamiento. Cuando empezamos a crecer y esa moral madura dentro de este ser, me voy a portar bien porque se siente bien hacerlo y no simplemente porque estoy evitando ser castigada o estoy buscando una retroalimentación positiva por eso. Con esto quiero darte un poquito de marco porque por muy adultas que sean las personas, muchas veces su moral sigue inmadura, no buena ni mala, sino como que no ha terminado de decantar dentro de sí y va a ser interesante que puedas verlo. Y por último, la dimensión de trascendencia, que es mi favorita. Yo practico la psicología transpersonal y es la que, además de considerar lo interpersonal, o sea, el vínculo acá, vamos también a estar considerando transpersonal, más arriba si se quiere, como en la red cuántica que conformamos. Esta dimensión es el impulso que todo ser tiene para entrar en una línea de influencia evolutiva. Es como el camino del alma, si se quiere. A partir de ahí comienza nuevamente el silencio y el camino a la existencia. Es conveniente señalar que todas las dimensiones antes descritas pueden apuntar hacia la trascendencia y la antesala de esta disolviéndose luego en el silencio. ¿Qué quiero decir con este texto? Y es que la trascendencia, lo que en psicología humanista y transpersonal decimos la realización personal, es algo que pulsa dentro de todos los seres, lo sepamos o no, nos consideremos una persona espiritual o no. A mí eso es algo que personalmente me hace un montón de ruido, o sea, no existe una persona no espiritual. Sí existen personas que todavía no alcanzan a escuchar esa voz, ese llamado, pero nadie puede habitar este plano sin un alma adentro que pulse por hacerlo. Esta pulsión por autorrealizarse va a buscar canales en todas las dimensiones antes mencionadas. Quiere decir que nuestro cuerpo va a ser canal de esto. Nuestros vínculos van a ser canal de esto. Nuestra moral, nuestras acciones, nuestro trabajo, nuestro mundo interno, todo va a ser escenario, si tú lo dejas, de la pulsión de autorrealización. Y bueno, acá te cuento algunas medicinas vibracionales que están enfocadas a las múltiples dimensiones etéricas o no visibles de un cuerpo humano. Por ejemplo, uno de los grandes pioneros de la medicina vibracional en Occidente fue el doctor Bach con la terapia floral. Él se dio cuenta de que el sufrimiento humano viene como de la dislocación de lo que sería mente, cuerpo y espíritu, una desintegración de estos tres. La frecuencia floral de los preparados lo que hace es volver a alinear en coherencia estos tres cuerpos. Dentro de la medicina vibracional vamos a encontrar el reiki, el péndulo hebreo, los cristales, los cuencos. Los psicodélicos actúan en todas las capas, en todas las dimensiones. Por ejemplo, una macrodosis de hongos va a accionar y se va a absorber a través de la dimensión biológica que va a dar paso a nuevos niveles de conciencia que se suceden en otras capas de las dimensiones humanas. Entonces, la medicina floral, por ejemplo, está destinada para las capas más sutiles
que van a hacer su efecto desde lo sutil a lo material. Hay otras prácticas que van de lo material a lo sutil. Ese viaje está en continuum todo el tiempo. Y bueno, acá nos encontramos con la pregunta de ¿qué entendemos por espiritualidad? Me gustaría que antes de seguir con esto, yo le voy a poner pausa, te hagas la pregunta, ¿qué entiendes por espiritualidad? Bueno, espero hayas pensado este ratito, escrito lo que necesites respecto de qué activa en ti la pregunta, ¿qué es la espiritualidad? Porque la espiritualidad y la multidimensionalidad son dos formas de hablar de algo muy similar, que es el vínculo con ese Dios que nos habita. Espiritualidad de dejarte encarnar por el espíritu. Entonces todo lo que hoy te estoy mostrando nos está llevando hacia ahí y me gustaría que cheques tus reacciones físicas y emocionales hacia el tema porque suele tener un montón de creencias asociadas. Y es importante que te autocheques personalmente antes de compartir esta experiencia. Vamos a seguir con la última parte de esta charla que tiene que ver con cómo encaramos esta multidimensionalidad en la práctica terapéutica. Y es que evidentemente no vamos a ser expertas en todas las medicinas de todas las dimensiones. Eso hay que saberlo. ¿Por qué te lo muestro igual? Porque necesito que al menos sepas verlo y que al momento de verlo puedas derivar, puedas tratar, puedas sugerir, que no se te vaya simplemente como algo de lo que no eres experta y punto. Como yo no me dedico a esto, entonces ni lo hablo. No, 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 al menos no desde el estilo que yo te estoy compartiendo. O sea, las personas somos un gran todo y al momento de acompañarlas, lo primero que vamos a hacer es honrar ese todo. Y después derivaremos, después compartiremos ciertas sugerencias, pero primero hay que verlo. ¿Por qué hay que verlo? Porque lo que estamos buscando en terapia es la integración. Esto. Todas las capitas que tenemos están hechas para, como digamos, mantenernos siempre en un estado íntegro y más o menos bastante circular, redondeado. Para poder integrar aspectos, para que yo pueda guardar todas estas cositas aquí, primero necesito verlas. Entonces, lo que estás haciendo en este momento es integrar nuevas visiones del misterio humano para poder acompañar a tus consultantes a integrarlas. Tal vez no seas experta en medicina vibracional o eres experta en medicina vibracional y no en clínica. Puede ser que estés en alguna de estas dos situaciones. Da lo mismo en cuál estés, lo importante es que tengas la capacidad de observar estas dimensiones y poder acompañar a tus clientes a la integración de eso. ¿Dónde es que estamos integrando? O sea, ¿cómo es que vamos a integrar? ¿Qué? Y bueno, la gran respuesta para casi todo es la presencia. Es nuestra capacidad de habitar el aquí y el ahora. ¿Qué de todas estas dimensiones habita aquí y ahora este plano vital? Es el cuerpo. Entonces, como terapeuta me voy a estar fijando constantemente en que exista un chequeo físico y corporal de lo que sea que estemos hablando. Rogers y Gendlin ya lo mencionan un montón, y es que ninguna transformación va a ser realmente estructural si no se encuerpa. Puede ser que no seas experta en práctica somática, pero al menos puedes tener un mínimo de conocimiento respecto de coherencia ideoafectiva, por ejemplo. Si a mí una clienta me cuenta que está súper triste, pero me lo cuenta entre risitas, evidentemente hay algo ahí. O sea, no hay que ser experta en somatic experience para darse cuenta que hay una desconexión, una incoherencia ideoafectiva. Estoy súper contenta con esto y te lo dicen con una cara de hasta el suelo.
sea, algo hay ahí también. Para poder integrar necesitamos estar muy presentes. Y para estar muy presentes, siempre nos vamos a ir al cuerpo. Entonces, en terapia, ¿qué es lo que se transforma? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Te pusiste a considerar en cuántos cuerpos está impactando lo que estás haciendo con tus clientes? No es esto para darte neura y pensar como, ahora hay más cosas que tener que hacer y considerar. Que un poco sí, pero no es una carga, sino más como abrir la ventana hacia algo, una visión fresca de esto que estás haciendo. Es ampliar sin obligación y sin juicios lo que hoy estás considerando como persona, como misterio humano. Y por ejemplo, acá te voy a dar algunas luces, unas perlitas de asuntos súper sencillos, pero que están impactando todo el tiempo en la salud de nuestros clientes. Por ejemplo, la vibración de lo que comen, la frecuencia vibracional de los lugares que habitan, las conversaciones que sostienen, la televisión y los medios y la información mediática que consumen, los colores, lo que ven, los olores, las palabras con las que se tratan, todo el tiempo está emitiendo frecuencias vibracionales. Entonces, desde donde nosotras queramos partir, ya vamos a estar movilizando. Y en esta espuma cuántica, no importa tanto si yo empiezo acá o acá, porque vibra como en una caja de resonancia. Empiezo acá y esto inevitablemente va a estar tocando las fibras de acá. Puede que empiece con el diálogo interno. Y esto va a rebotar en su alimentación, por ejemplo, en sus vínculos, en la exigencia, para adentro y para afuera. Con esto estoy ampliando el campo de acción para que te des cuenta que puedes empezar casi desde cualquier lado, porque una va a impactar a la otra inevitablemente. Entonces, ¿cuántas formas tenemos para impactar la vida de nuestros clientes? Múltiples, múltiples, prácticamente infinitas. Vas a partir por la que a ti más te resuene y tus clientes van a venir a ti porque están buscando justamente eso. El estilo terapéutico que yo estoy compartiendo es un estilo terapéutico que asocia el Dharma, tu camino evolutivo, como tu senda de servicio. Si tú estás disponible para reconocerte en todas tus dimensiones y encontrar cuál o cuáles de todas estas vas a poner en servicio, tus clientes van a empezar a llegar en resonancia y la abundancia siempre va a ser parte de tu trabajo. Para ir finalizando, ayer escuchaba una canción y me trajo muy claro lo que es el beneficio de la multidimensionalidad, y es que hay algo que nadie nos puede quitar. Una canción de Nina Simone cantaba Nobody can take away, y es algo que reside tan dentro nuestro, esta ánima, este Dios hecho luz dentro de cada ser humano. Es ahí donde tenemos que llevar los ojos de nuestros consultantes, porque ahí es donde reside una dignidad que no puede ser arrebatada. Y si tus niveles de atención son severos, te vas a encontrar con personas heridas en niveles muy profundos, que realmente han tocado la sensación de perder su dignidad, cuando en realidad la dignidad no es algo que se pueda perder, porque habita en ese rincón nuestro que ni nosotras podemos tocar, que aunque nosotras queramos, no podemos arrebatar ni extraer. Eso va a existir siempre y es nuestra misión terapéutica llevar la salud mental a la comprensión de que hay una dignidad, una capacidad, una luz que nadie nos puede quitar. Quiere decir que es inherente a la existencia. Mientras existas, vas a ser un ser digno. Es así. Estas leyes universales no las creé yo. Puedes leer el Kybalión,
ponerte a leer las leyes universales que están sosteniendo lo que hoy te estoy contando. Esta sensación de dignidad inherente al ser humano en el trauma se fractura. Hay una fractura de lo que nosotras entendemos como seguridad, como un ambiente disponible. Esa fractura se impregna en los tejidos somáticos, en el cuerpo, en la dimensión biológica. Por eso, para traumas que han arrebatado y han ultrajado la dignidad del soma, del cuerpo, van a ser tratadas específicamente con terapia somática, porque es donde está impregnada la experiencia de este trauma. Esa en esta dimensión. Esa vejación, esa vulneración también va a quedar marcada en estas otras dimensiones. Y le vamos a dar a cada dimensión su propia medicina. Por ejemplo, una mujer que ha sido víctima de abuso, ha sido abusada. Su cuerpo probablemente haya generado una disociación durante la vulneración, de manera que hay memorias que ni siquiera tiene. No vamos a hablar de esa narrativa, sino que le vamos a prestar atención y cuidado a ese soma que ha sido vulnerado, a las cogniciones y emociones generadas por esta experiencia. Les vamos a poner luz de manera de ser lo más específicas y amables posibles con los significados que esta mujer le esté dando a la experiencia traumática. Porque ya sabemos que el trauma no es lo que te pasa, sino los significados que tú le das. Y ahí entramos las psicoterapeutas. Al alma y todas las capas etéricas no visibles de esta mujer le vamos a dar medicina de energía escalar, terapia floral, aromaterapia, cristales. Se hace inmenso. Si nosotras conseguimos armar un equipo interdisciplinario, ese trauma va a ser la oportunidad de evolución álmica para esta mujer. Esto te lo digo entre terapeutas, porque es una cuestión súper mediática y súper delicada de hablar, así que esto queda en nuestro contexto de terapeutas, ¿sí? Entonces, como te contaba, si el soma, esto, se fractura en una experiencia de vulneración o de trauma, y lo podemos ver en las fascias, en los órganos y en los tejidos, vamos a poder también ver esta fractura en el campo cuántico o cuerpo astral o en el aura, también llamada. Para ver estas fracturas, hace más de 30 años que existen mecanismos e instrumentos, como por ejemplo el BioWell, que se está usando muchísimo y tiene la capacidad de analizar los datos cuánticos de todo nuestro campo. Em, estas fracturas álmicas son lo que en chamanismo se considera como que hay una parte de nosotras que se pierde. Cuando sufrimos, las personas emanamos biofotones que quedan así como suspendidos en las capas plasmáticas que nos conforman. Sé que esto suena raro y si es primera vez que lo estás escuchando, no te preocupes. Hay algo más profundo dentro tuyo que sí lo entiende. Entonces, vuelvo. Cuando las personas sufrimos y nos fracturamos el alma, lo que ha pasado es que parte de nuestra energía ha salido en forma de biofotones y queda suspendida en nuestras capas plásmicas, plasmáticas. Entonces quedan como fuera, porque han sido como emanadas, pero tampoco es que quedan afuera libres. Siguen siendo parte de tu campo de alguna forma. Lo que hacemos en terapia y lo que hacen algunos chamanes es ir a esas capas cuánticas a buscar eso, a sentirlo, experimentarlo, para que pueda ser disuelto y vuelto a absorberse. Parece que me fui por las ramas, pero no. O un poco sí. Lo que te quiero decir
Es que para sanar, sea el alma, sea el cuerpo, sean las cogniciones, emociones, para sanar necesitamos sentir eso que no fue sentido antes. No lo sentí porque me disocié, porque era demasiado, porque yo no podía. Pasó, no lo pude sentir y quedó ahí, pendulante, ondulante, en las capas plasmáticas. Lo que vamos a hacer los terapeutas es acompañar a sentir, es a generar esa vasija, nos vamos a convertir en escenario donde toda esta danza pueda tener un espacio seguro donde sí, donde ser. Vamos a sostener esa experiencia que en otro momento no pudo ser. Nosotras vamos a hacer ese escenario. Entonces, para terminar, más allá de nuestras creencias, de nuestros estudios, preferencias, ideas de lo que es correcto, de lo que es posible, hay leyes universales que nos gobiernan más allá de todo esto. Humildad para recibir estas leyes universales. Lo que es arriba es abajo, lo que es afuera es adentro. Te insto y te invito a que leas el Kybalión, a que te hagas amiga de estas leyes universales para que la multidimensionalidad empiece a ser algo cotidiano en tu vida y ya no una cuestión para la gente espiritual o para el momento de sesión, sino que empiece a ser uno más de tus lentes de la visión que vas a sostener en este trabajo y propósito que es ser terapeuta. Una de esas visiones, una de esas leyes universales es que el universo es mental. Quiere decir que como terapeutas tenemos toda la capacidad de transformar la vida de nuestras personas en todos los ámbitos que nos podamos imaginar. Si el universo es mental y ya está súper estudiado que la materia como la conocemos no es nada más que el 1% de lo que nosotras podemos ver, ese otro 99% es mental. Y si nosotras ejercemos nuestra autoridad sobre la tecnología de la mente que nos ha sido dada, vamos a poder transformar nuestra vida y la de nuestros clientes de maneras tan estrepitosas que no lo vamos a poder creer. Y existe, está pasando y está disponible para ti y para mí en la medida en que estas múltiples dimensiones tengan cada vez más espacio en la vida de cada uno. Espero que esta información haya llegado a alguna parte de tu ser, de tu corazón, que si tienes dudas, investigues, estudies, escuches, te permees en un gesto humilde y poroso de recibir la inteligencia planetaria que nos rodea y que nos tiene hoy siendo el escenario de la transformación humana. Te veo en una siguiente clase.